Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más que por la gracia de nuestro Dios llega a ustedes cada semana para llevarles estos cursos de formación en espiritualidad católica. Les invitamos a suscribirse a este canal Santo Debo Ser y activar la campana de notificaciones para estar pendiente del material que producimos. Les invito también a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la liturgia católica, Misterio de Fe. En el ámbito de la formación doctrinal, Creo Señor, yo creo. Tenemos también una página en Facebook, @WalterFajardo20. Los enlaces los encuentran en la descripción de cada uno de los videos. También le invitamos a apoyar el trabajo que realizamos en este canal a través de nuestra cuenta de PayPal. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro Dios para realizar esta sesión formativa pues en las manos del Padre que nos ama tanto. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, bendito y alabado seas. Te glorificamos, te bendecimos, te agradecemos en esta noche que nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación. Te pedimos, Señor, solicitamos las luces de tu Santo Espíritu, que nos guíe, que nos dé discernimiento para comprender, para analizar, profundizar y aplicar los contenidos que aquí se nos presentan. Que los ruegos de nuestra dulce Madre, la siempre Virgen María, los de su esposo San José, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para poder en todo hacer tu voluntad y caminar conforme a ella, para que así nuestra vida sea una total alabanza a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos dentro de este canal en la sección que hemos llamado Introducción a la Demonología. Introducción a la Demonología. Les hemos puesto ya en las descripciones diversos enlaces que les pueden ayudar a profundizar el tema de los ángeles, el tema de los demonios. Hemos abordado algunos rasgos importantes que debemos conocer como católicos desde la voz del magisterio de la Iglesia, citando algunos concilios, citando algunos textos magisteriales, entre ellos el Catecismo de la Iglesia, que siempre es bueno mencionar. Y dentro de la bibliografía que hemos estado utilizando, además del libro del padre Gabriele Amor, hemos también utilizado textos del padre José Antonio Fortea. Ahora siempre estoy tratando de conseguir material siempre nuevo para poder continuar este proceso de aprendizaje y comunicar a ustedes la formación. También me ha alegrado mucho que en México el Colegio de Exorcistas de la Arquidiócesis Primada pues ha desarrollado un curso de angelología y demonología para los fieles, donde fueron a lo largo de varias sesiones presentando este tipo de contenidos para que la gente pueda formarse en este ámbito, ¿verdad? Es importante que puedan ustedes formarse en este ámbito. Los videos los tienen disponibles
en la página de la Arquidiócesis, en Facebook, también en la página del padre Andrés Esteban López, que es sacerdote exorcista en la Arquidiócesis Primada de México. Entonces, la información la pueden encontrar ahí muy a grosso modo, pero de una manera muy concisa y sustentada en la doctrina de Santo Tomás, son presentados estos contenidos. Aquí por cuestión tiempo tenemos más espacio para poder desglosar tema por tema algunos puntos que es importante conocer. Entonces, damos gracias a Dios por este espacio, pero sí les recomiendo que siempre puedan instruirse y formarse en esta materia también, que es importante. Vamos a continuar abordando estos temas que hemos denominado en esta sección algunos interrogantes sobre los demonios. Y hemos ya esclarecido algunos cuestionantes que la gente tiene siempre sobre este punto, ¿verdad? De los demonios, los ángeles, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué es correcto entender, qué no. Entonces vamos a continuar aclarando algunos otros puntos. Esto lo vamos a hacer con ayuda de la suma demoníaca del padre José Antonio Fortea, una suma demoníaca, que es como el libro que hemos estado utilizando últimamente y que nos puede servir como un recurso más en nuestro proceso formativo. La primera pregunta que nos vamos a plantear es la siguiente. ¿Por qué aparece con más frecuencia Satanás en el Nuevo Testamento que en el Antiguo? Si nosotros vamos a leer la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta de que muy poco se habla de Satanás en el Antiguo Testamento, muy poco. Mientras que cuando empezamos a leer los evangelios, de repente miramos toda una acción de nuestro Señor encaminada a expulsar a los demonios, haciendo callar a los demonios, aparece mucha gente endemoniada, etcétera. Episodios que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar como tal, ¿verdad? Algún caso esporádico de la acción demoníaca donde se mira de forma evidente una acción extraordinaria del demonio, como fue el caso de Job o como fue el caso de Sara, esposa de Tobías, y la intervención del arcángel de San Rafael. Pero de ahí en adelante son pocos, raros y contados los textos en el Antiguo Testamento donde vamos a tener esta mención. ¿Qué nos dice al respecto el padre José Antonio Fortea? El término Satán aparece 18 veces en todo el Antiguo Testamento. Solo 18 veces en todos los textos, imagínense ustedes. En cambio, en el Nuevo Testamento, que es muchísimo más corto que el Antiguo, el término Satán aparece 35 veces, prácticamente casi el doble de lo que aparece en el Antiguo. Y el término diablo aparece 36 veces, es decir, aparece más términos para referirse al maligno en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. El término demonio, otro de los que se utiliza, aparece 21 veces en el Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento los términos equivalentes a demonio como Serín, Lilith, etcétera, aparecen muchísimas veces menos. De hecho, hemos dado algunas citas bíblicas cuando mencionamos cuáles son los nombres de algunos de los demonios y dimos los textos concretos donde podemos encontrar la mención. El Nuevo Testamento es mucho menos extenso y, sin embargo, aparecen más veces los demonios. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe? Pienso, en opinión del padre Fortea, pienso que eso se debe a que Dios no quiso infundir miedo en el pueblo elegido y tampoco quiso dar ocasión a que se implantara la falsa creencia de un dualismo en igualdad de condiciones. Es decir, un dualismo, por un lado, un Dios bueno con sus ángeles, por otro lado, un Dios malo con sus demonios. No. El paralelismo al que se hubiera prestado ese dualismo hubiera sido fácil, ¿verdad? Por eso, Dios no solo silencia bastante la figura de los demonios, sino que va incluso más allá.
no solo la figura central será Dios, sino que incluso el mundo angélico aparecerá en contadas ocasiones para no dar pábulo a idolatrías, es decir, para no dar motivos a que el pueblo adorara a los ángeles. Recuerden que la revelación va siendo paulatina, es procesual. La revelación de Dios a nuestros primeros padres, al pueblo de Israel, va siendo todo un largo caminar en el que Dios poco a poco va a ir manifestándose, va a ir manifestando su voluntad para permitir que el pueblo vaya comprendiendo mejor las verdades de la fe y comprendiendo mejor los misterios que se les presentan. Así vamos a ver incluso una evolución doctrinal en algunos puntos teológicos en el pueblo de Israel, por ejemplo, en el tema de la retribución, que en algún momento se llegó a pensar que era únicamente en esta tierra y que si yo era bueno, Dios me iba a dar cosas buenas y que si yo era malo, pues todo me iba a salir mal. Pero después vieron el problema de que no era así. De repente había alguien que era muy bueno y le iba mal. Y entonces la teología va evolucionando, Dios va revelando por boca de sus profetas algunos puntos claves para entender ese tipo de sucesos y aparece, por ejemplo, la doctrina que revela el libro de Job, donde un justo sufre todas estas calamidades, pero se ve una recompensa posterior a este sufrimiento y se da una explicación a ese sufrimiento. Hay una evolución en la manera de entender la doctrina de la resurrección final o el mundo de los espíritus, que incluso en tiempo de Jesús todavía habían sectas o partes, escuelas dentro del judaísmo que negaban la resurrección o que negaban la posibilidad de la existencia de los ángeles, etcétera. Entonces hay todo un proceso. Entonces Dios le interesaba que en un primer momento el pueblo de Israel tuviera claro esto, que existe un solo Dios verdadero. El resto de los pueblos eran politeístas. Dios hizo ver al pueblo que esto estaba mal y que debían centrarse en el verdadero Dios, conocerlo, amarlo, servirlo, escucharlo. Por eso el interés primordial de Dios es que lo conozcan a Él, más que conocer que existe el demonio, que existen los ángeles como tal, ¿no? Y cuando estos aparecen, siempre los ángeles están en relación con Dios, como servidores de Dios, dejando claridad que aunque estos son seres potentísimos, solo uno es el omnipotente, Dios Todopoderoso. Esa es una de las razones que atisba el padre Fortea del por qué aparecen menos veces el mundo angélico, tanto el bueno como el malo, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la revelación puede ser ya completada. Recuerden que llegada la plenitud de los tiempos, viene el Hijo de Dios nacido de una mujer y trae esta plenitud de la revelación, la comunica, revela el designio del Padre, el Hijo de Dios, y se muestra así la revelación de un modo más profundo, develando también con ello la existencia del mundo espiritual en su totalidad. Entonces ya vemos ahí a Jesús hablando del demonio, de los ángeles caídos, hablando de los ángeles como servidores del Hijo de Dios, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué en el Nuevo Testamento figura más el maligno en relación con Cristo, sobre todo? Porque Jesús aparece exorcizando a los demonios, aparece mandándolos a callar, etcétera, aparece dando discursos donde toca el tema del demonio. ¿Por qué razón? La clave la podemos entender a partir de lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? En la primera parte de este versículo se nos va a decir que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo, las obras del diablo. Entonces, por eso es fundamental en el Nuevo Testamento que se presente este mundo espiritual, ¿verdad? De los ángeles caídos de una forma más evidente, porque Dios nos quiere dejar claro que la obra de Cristo destruye aquello que fue la causa de la caída de nuestros primeros padres y que fue la causa incluso de la muerte espiritual del hombre, pues el hombre estaba en desgracia y había sido privado de los bienes del cielo a causa del pecado, del cual pues al padre se le llama, al demonio se le llama padre del pecado, ¿verdad? Entonces, eso creo que nos da bastante claridad. Esa es una de las razones, ¿verdad?
para entender este punto. Otra pregunta que nos puede surgir es ¿por qué dice el apóstol Santiago que los demonios creen en Dios? No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. El apóstol Santiago, ¿verdad?, en su carta va a hacer referencia a ello. Y va a decir el padre Fortea lo siguiente. En el seminario, cuando yo era un joven imberbe y todavía con abundante cabello sobre la cabeza, así lo dice a modo de chiste, porque realmente, pues si ustedes miran fotos de antes del padre Fortea y las fotos de ahora, pues entenderán a qué hace referencia. El profesor, en una clase de Sagrada Escritura, nos leyó el texto de Santiago, capítulo 2, versículo 19, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que hay un Dios? Hace bien. Hasta los demonios creen, pero se estremecen. Los demonios creen y tiemblan. Texto que me gusta a veces referirlo también a mí en las prédicas, para hacerle ver a la gente que no basta decir yo creo en Dios. Los demonios también dicen que creen, pero no se van a salvar. Entonces no basta solo creer en Dios, es importante creerle a Dios. Pero bueno, ese es otro tema y yo ya lo he tocado en algunas reflexiones que están en nuestro canal. El profesor nos dijo, continúa su relato el padre Antonio Fortea, que aunque el original del griego usa el verbo creer, que en realidad lo que quería decir el apóstol era que hasta los demonios saben que Dios existe y se estremecen. Yo creo siempre que es importante referirnos al texto en griego. Por eso también aquí manejo mi Nuevo Testamento trilingüe, ¿verdad? En griego, en latín y español, donde poder consultar especialmente ese tipo de textos para ver qué dice el texto original y ver realmente cuál es la intención del autor al escribir las palabras que escribe, al utilizar esas palabras, ¿verdad? Porque hay una razón detrás. Las palabras puestas en la escritura no están al azar. Entonces, aquí la explicación del profesor da a entender que el apóstol usó un término, pero queriendo expresar otra cosa. El texto traducido dice, hasta los demonios creen. El profesor explicaba que debía comprenderse como hasta los demonios saben que Dios existe. La explicación del profesor me satisfizo completamente, dice el padre José Antonio. No solo parecía congruente, sino que parecía la única explicación posible. Los demonios no podían tener fe, ya sabían que Dios existía, pensaban. Sin embargo, una sola cosa no me dejaba del todo feliz en todo este tema del verbo griego. ¿Por qué el apóstol Santiago había usado una palabra si quería usar otra? ¿Por qué había usado el verbo creer pudiendo usar perfectamente el verbo saber? El asunto quedó olvidado durante unos 15 años en mi memoria hasta que la conversación con un demonio en un exorcismo me dio la respuesta. Una respuesta que nunca se me hubiera ocurrido, aunque la hubiera pensado otros 15 años más. He buscado aquel diálogo con ese demonio, pero desafortunadamente no lo transcribí al acabar la sesión. Pero en esencia, la respuesta a esta cuestión es la siguiente. Los demonios no ven a Dios. Saben que existe, pero no lo ven, no ven la esencia divina. Recuerden que Dios crea a los ángeles y estos tuvieron que pasar una prueba para poder contemplar la esencia de Dios, para poder entrar en la bienaventuranza. Es decir, esto no es que ya son ángeles, Dios los creó ya como son ángeles, venga, ya que está la visión beatífica. No, también los ángeles vivieron su prueba, prueba de la que también ya hablamos en los primeros capítulos de esta sección. Entonces, los demonios fallaron esa prueba. Entonces, realmente no ven a Dios en esta visión beatífica, no pueden contemplar la esencia de Dios como si lo hacen aquellos ángeles que fueron glorificados al pasar la prueba. Con su inteligencia, los demonios conocen que existe un ser espiritual que no es un espíritu más, sino la divinidad.
pero solo los bienaventurados, los ángeles glorificados ven su esencia. Los demonios le han escuchado, es decir, han tenido conocimiento de las especies inteligibles que Dios les ha comunicado directamente. También los demonios han visto sus efectos, por ejemplo, la creación de todo el cosmos, pero los demonios nunca han visto la esencia de Dios. Su inteligencia les dice que el creador, que el motor inmóvil, tiene que ser un ser infinito. Pero aunque conocen su existencia, no han visto lo que ven los bienaventurados. Esa visión que incluso los santos, los seres humanos que también lleguen a gozar del cielo, van a poder contemplar. Eso no lo han visto ellos. En este sentido, se puede decir que ellos creen aunque no hayan visto. Creen con la fe natural, una fe natural. Saben que Dios existe, han visto sus efectos, las cosas que ha hecho, etcétera, pero no lo han contemplado en su esencia. Esta fe natural de los demonios, entonces, no es una fe sobrenatural, sino que ellos creen que existe lo que su inteligencia les dice que tiene que existir. Es creer que él tiene que ser del modo que su inteligencia le dice que tiene que ser. Es decir, ellos creen que Dios existe, lo saben por todo lo que han podido ver a su alrededor, pero no tienen esta fe sobrenatural que viene de la gracia, porque no tienen esta gracia. Al fallar la prueba, perdieron también esto, ¿verdad? Perdieron la gracia. Eso tenemos que tenerlo claro y presente. Pondré un ejemplo, dice aquí el padre Fortea. Pondré un ejemplo de esta fe natural. Yo no tengo la menor duda, ni la más pequeña, de que el continente asiático existe, aunque no he estado nunca en él, ni lo he visto. Lo creo con la sola inteligencia de un modo natural, como todos nosotros, ¿verdad? Tal vez yo no he tenido la oportunidad de ir, pongámosle, a Japón, pero yo sé que existe, me he informado acerca de la división geográfica de los continentes, etcétera, de la cultura. Tengo amigos que proceden de allá. Tengo motivos para creer que existe ese país, aunque yo nunca he estado. Entonces, esos motivos son suficientes para tener una fe natural, creer que ese lugar existe. Algo así sucede con los demonios. Así como creer que Asia no es una, así como creer que existe Asia no es un acto sobrenatural, así los demonios creen en Dios de un modo natural, por las potencias que Dios le dio al crearlos. Pero saber que existe y que tiene que existir y que no puede ser de otra manera, no les causa gozo a los demonios, sino pesar. ¿Por qué dice el apóstol que se estremece? Que se estremecen los demonios. Pues se estremecen por saber que existe esa felicidad, la felicidad que da el contemplar la esencia divina y que ellos no la pueden gozar, no la pueden alcanzar y que incluso criaturas como los hombres pueden alcanzar la contemplación de la esencia divina y ellos no. Por eso se estremecen, por eso tiemblan. Lo que les apena no es tanto el haber perdido a Dios, sino la felicidad de Dios. Tampoco han visto nunca esa felicidad, ni la han gozado, y sin embargo saben que existe. También se estremecen porque temen el castigo de Dios. Le odian y temen que Dios actúe como ellos, de un modo vengativo ante ese odio, porque ellos todo lo ven según la deformación de su inteligencia. Entonces, ciertamente el verbo utilizado por el apóstol es el verbo creer, y es lo que quiere decir creen, pero se nos debe presentar siempre claro a nuestro entendimiento que el apóstol en este texto, Santiago 2:19,
se refiere a una fe natural que tienen los demonios por las capacidades en ellos dispuestos, por su inteligencia, pero no hace referencia a la fe sobrenatural, que es un don de Dios, una fe que la recibimos como virtud infusa por el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Es una de las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Entonces, esto espero que nos haya quedado también claro. Otra pregunta que surge igual desde los textos de la Sagrada Escritura, pero estamos aclarando todos estos puntos, son siempre preguntas que surgen en la gente, cuestionantes. Tal vez no le ha surgido a usted esta cuestionante, pero a otros hermanos sí, y entonces las preguntas de unos ayudan a otros a comprender mejor el tema. Otra pregunta ¿es lícito insultar a los demonios? ¿Está bien hacer esto? Empezar a decirle de cosas a los demonios. No sé ustedes si han tenido la oportunidad de ver algunos videos que circulan en Facebook, en YouTube, donde hay personas, algunos católicos, otros no católicos, que son herejes y otros metidos en artes esotéricas, que de repente están supuestamente combatiendo a los demonios y empiezan a decirles literalmente palabras soeces, vulgaridades, ¿verdad? Hijo de tal por cual y no sé cuántas cosas más, y empiezan esta actitud ofensiva. ¿Está bien esto o no está bien? Hay algunas creencias en los pueblos, por ejemplo, yo he conocido de este tipo de creencias cuando he andado en misiones, donde a la gente se le enseña, ¿no? Que si pasa una lechuza volando, que es una bruja, y entonces hay que empezarle a insultar para que se vaya y que no te caigan los males. Cosas de este tipo. Y entonces la gente relaciona, metiendo todo en un mismo saco, dice las brujas, los demonios, o que duendes, o que cosas así, y empiezan a decir de insultos a insultos. ¿Es lícito hacer esto? ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? No sé si ustedes lo habían pensado alguna vez. Vamos a citar 3 textos que nos pueden servir de ejemplo para esto. El primero lo encontramos en el libro del profeta Zacarías, Zacarías capítulo 3, versículo 2, Zacarías 3:2. Dijo pues el ángel de Yahvé a Satán: conténgate Yahvé, oh Satán, conténgate Yahvé, que ha escogido a Jerusalén. Fíjense bien, el ángel de Dios no le dice a Satán un buen de cosas de frente, no, está siempre haciendo referencia a Dios. El ángel está diciendo que Dios te reprenda, que Dios te contenga. No lo dice él, no lo insulta. Fíjense. Segundo texto, vamos viendo esto, ¿verdad? Estos detalles. Ya los vamos a explicar. El segundo texto está tomado del libro de Judith, Judith capítulo 1, versículo 9. Sin embargo, estos visionarios maldicen a los seres gloriosos. Perdón, no es el libro de Judith, no es el libro de Judith, es la carta de Judas. Es la carta de Judas, para que si alguno está buscando el texto, ¿verdad? Lo busquen. Judas 1:9, Judas 1:9, esta carta que aparece antes del libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Repito el texto. Sin embargo, estos visionarios maldicen a los seres gloriosos. El arcángel Miguel, por su parte, cuando altercando con el diablo discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una sentencia injuriosa, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Aquí el apóstol hace referencia, ¿verdad?, posiblemente a algún tipo de culto, ya lo vamos a ver, donde estas personas proferían palabras soeces, injurias contra los ángeles caídos, entendamos, ángeles caídos. Aquí el texto le llama, ¿verdad?, los seres gloriosos, para referirse a los ángeles, que en cuanto a relación con el hombre, pues los ángeles, caídos o no, se nos presentan como gloriosos en cuanto a sus potencias, son más capaces que nosotros. Entonces, por eso el texto lo menciona así, aunque se hace referencia directamente a los demonios.
Y el tercer texto que vamos a citar lo encontramos en la segunda carta del apóstol San Pedro, repito, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Capítulo 2, versículos del 10 al 11. Atrevidos, arrogantes, no tiemblan cuando maldicen a los seres gloriosos, mientras que los ángeles, que son superiores en fuerza y poder, no pronuncian contra ellos una sentencia injuriosa en presencia del Señor. ¿Se están fijando? Aquí es donde entendemos que habría este tipo de culto que maldecía a los demonios, y que cuando se refiere aquí a los seres gloriosos, pues se está refiriendo pues a estos demonios, porque vemos que más adelante va a decir, mientras que los ángeles no pronuncian contra ellos, contra estos otros seres gloriosos, una sentencia injuriosa. Es decir, los ángeles contra los demonios no pronuncian sentencia injuriosa. Entonces, ¿qué vamos a deducir de estos tres textos? Miremos qué dice el padre Fortea. Los textos, tanto de San Pedro como de la epístola de San Judas Tadeo, son la prueba de que en aquella época hubo algún tipo de culto pagano, que entre las cosas que practicaban en sus ritos estaba también el insultar a entidades malignas, bien se tratara de demonios o quizás más probablemente de determinados eones, ¿verdad? Estos eones son figuras espirituales que van a aparecer pues en la doctrina, por ejemplo, de los gnósticos. Los gnósticos ahí van a tener ellos en su exposición una mención de estos seres, qué son estos eones, pero no es materia que vamos a tratar nosotros, simple y sencillamente hacemos la referencia. Existían estos cultos paganos y ellos, los miembros de estos cultos, pues en sus prácticas rituales insultaban a los demonios. Los textos dejan claro que solo insultaban a las entidades malignas. Sin embargo, ambos apóstoles, tanto Judas como San Pedro, censuran tal práctica, pues dirán que ni siquiera los ángeles insultan a los demonios. Pues los demonios, aunque se hayan rebelado contra Dios, siguen teniendo una naturaleza gloriosa, muy superior a las naturalezas del cosmos material. Y por eso los ángeles no les insultan. No quieren insultar a seres que por su naturaleza suponen la cúspide de la creación de Dios. Por su naturaleza son espíritus puros, no tienen materia. ¿No? Cuando digo puro, me refiero a eso, que no tienen materia, no a la pureza en cuanto a virtud. Estos versículos interesantísimos nos muestran que es suficiente para atormentar a los demonios con que los ángeles pidan a Dios que Él les contenga o que Él les reprenda. Pues incluso los demonios, seres rebeldes, no pueden resistir el poder divino cuando refrena los poderes de su naturaleza. E incluso cuando mucho peor, les reprende. Imagínense, la reprensión de Dios debe ser algo terrible, puesto que los ángeles amenazan con ello a los demonios. Los ángeles amenazan a los demonios con que Dios los va a reprender. Imagínense, algo terrible debe ser. Por eso también decía Santiago que los demonios tiemblan ante Dios. Los ángeles están ante la presencia del Altísimo y la santidad de Él es tan grande que no quieren manchar su boca con sentencias ofensivas hacia nada ni nadie. Recuerden que los ángeles, así como los demonios, llevan el infierno consigo, ahí donde estén, donde actúen, donde se manifiesten. Así los ángeles siempre están en el cielo, en la presencia de Dios, independientemente aunque se manifiesten acá, en un lugar específico o en otro. Siempre están en la presencia de Dios. Por eso ellos no van a mancillar esa divina presencia insultando, profiriendo injurias contra los demonios. Por eso, en esos dos casos de los que hablan los dos apóstoles, se limitan a comunicarles que van a pedir a Dios que les contengan o reprendan. Los ángeles no insultan, solo desean amar y bendecir. Por eso, la enseñanza de esos versículos es clara. Nadie debe insultar a los demonios. Aquí está la respuesta taxativa a esta pregunta. ¿Es lícito insultar a los demonios? No. Nadie debe insultar a los demonios. Nadie debe insultar a nadie, ni siquiera a los demonios. Así podemos hacer extensiva
esta respuesta incluso al prójimo. A nadie tenemos derecho incluso de insultar. En los exorcismos se le llama serpiente, dragón, bestia inmunda, etcétera. Pero tales términos no constituyen un insulto a los demonios, sino que se les dice lo que son, aunque ello les atormente, ¿verdad? Si yo a un protestante le digo hereje, yo no lo estoy haciendo con el deseo de insultar. Le digo hereje porque eso es lo que es su realidad. Es una persona que niega una parte de los contenidos de la fe divinamente revelado por Dios y profesado por la iglesia en su magisterio. Entonces, yo perfectamente le puedo decir a un protestante hereje sin ningún problema, y no es una ofensa, no es una ofensa. Entonces los demonios, cuando se les dicen estos títulos, estos epítetos, se les dice la verdad para que no resistan más el sufrimiento que les produce oír la verdad y salgan. Pero se les dice eso sin odio. Esto es lo que tenemos que tener muy en claro. El motivo detrás, la intención detrás, la manera en que se hace, es sin odio. Con autoridad e imperio, pero sin odio. El odio no serviría para nada, porque el odio no procede de Dios. Entonces, un exorcismo, decirle estos epítetos a un demonio para insultarlo, pues no sirve para nada, no ayuda de nada. Lo que vence al odio es el amor, no más odio. Y si yo voy con saña en mi corazón, pues ya incluso estoy apartando a Dios, que es amor, lo estoy apartando de mí, lo estoy alejando de mí. Y yo necesito la gracia de Dios para poder expulsar al mal, porque yo por mi propia naturaleza, ¿qué soy? Un simple pelagato, dirían por ahí, pero quien hace todo en el exorcismo siempre es Dios, y uno simplemente sirve al gran poder de Dios, ¿verdad? Eso es importante. Sigamos viendo algunos otros textos bíblicos, algunos otros contenidos que nos pueden iluminar. Y preguntas frecuentes que se hace la gente en relación con el demonio, los demonios en general. Siempre hay muchas preguntas que están en nuestra mente rondando, pero que a veces no nos atrevemos a hacer porque decimos, ¿y quién me va a responder a esto? ¿O quién sabe? ¿Quién me puede ayudar? No encontramos quién. Pues aquí el Señor nos ha puesto material suficiente para poder responder algunas de estas interrogantes. Esta pregunta les puede resultar interesante. ¿Puede el diablo, puede Satán tener un hijo? ¿Cuánta gente habla de esto? Del hijo del diablo por aquí, el hijo del diablo por allá. Hasta películas hay con ese título, el hijo del diablo. Respuesta a esta pregunta, no, no puede. Es completamente imposible que un espíritu tenga un hijo. El espíritu no puede procrear carnalmente. Al ser inmaterial, no puede fecundar nada. Nada, no tiene cuerpo, no tiene órganos sexuales. ¿Con qué va a fecundar? No puede. El diablo no puede pecar de pecados de la carne. No lo puede hacer. No puede pecar de lujuria. Los pecados de los ángeles son netamente espirituales. La soberbia, la envidia. Y sí, pues lógicamente ellos incitan a estos pecados porque los conocen intelectualmente lo que implica para el hombre el pecado de la lujuria, de la gula, etcétera. Entonces pueden tentarnos a esos pecados, pero el demonio no puede cometer el pecado de la lujuria, no puede tener relaciones sexuales. Ya hemos explicado también lo de los demonios incubus y sucubos, también lo hemos tratado de ahondar en una explicación posible a esto y lo que dicen algunos exorcistas al respecto, para que nos quede claridad. Pero los demonios en sí no pueden, como tal, tener relaciones sexuales. Por tanto, no pueden engendrar, no pueden tener hijos. La idea que aparece en tantas novelas y películas de que al final de los tiempos el diablo tendrá un hijo suyo, que será el anticristo, no solo es extrabíblica, sino teológicamente imposible. Teológicamente imposible. Si se apareciera con apariencia corporal, ello no deja de ser una mera apariencia. Ya hemos explicado cómo puede presentarse el demonio. ¿Y qué pasa cuando lo ven algunos santos, por ejemplo, que se les ha figurado como Jesús o como la Virgen o como una mujer o como quien sea, ¿verdad?
Ya hemos dado esa explicación y aquí se nos repite nuevamente esto. No deja de ser una mera apariencia. Esa apariencia no es un cuerpo, pues el demonio no tiene cuerpo. La apariencia con que se manifiesta es algo completamente externo a su ser. Alguien podría pensar que es posible aparecerse con una apariencia corporal y en el interior portar un óvulo tomado de una mujer o un espermatozoide tomado de un hombre y que así sí que sería posible mantener una relación. Esta posibilidad nunca se ha dado en la realidad, pero aunque se diera, el problema de la imposible paternidad del diablo sigue siendo insoluble, pues esa apariencia corporal sería mera portadora de una semilla ajena. Aunque este caso tan así, tan de cine, tan de película que hemos puesto, se diera, pues al final o el óvulo o el esperma no sería del demonio como tal, sería sustraído de alguna persona, no de él propiamente dicho. Entonces, no podemos decir con toda realidad y fuerza de la palabra que el demonio fuera padre de ese niño o niña que naciera. No lo sería, no lo sería. Aunque tuviera una relación en que o fecundara a una mujer o fuera fecundado ese óvulo, el problema seguiría siendo el mismo. Él solo ha sido portador de aquel óvulo ajeno o de aquel espermatozoide ajeno. Se mire como se mire, el diablo no puede carnalmente tener un hijo. Esto que nos quede claro. Pero de esta pregunta se desprende otra. Es cierto que el demonio no puede tener un hijo carnal, pero ¿cabe una paternidad espiritual del diablo? ¿Podemos decir que el diablo es padre espiritual de alguna persona? En este sentido, la cosa puede cambiar. Sí, así es. El único modo, dice el padre Fortea, el único modo de paternidad posible para el diablo es la paternidad espiritual. Aunque déjenme decirle, la palabra padre le queda grande al diablo, porque la palabra padre como tal, la que se refiere especialmente a Dios, que hasta nuestro Señor nos enseñó a orar y llamarle Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. La paternidad auténtica es dadora de vida, comunicadora de amor, la paternidad auténtica. El demonio no engendra vida, engendra muerte. Entonces es un no padre, ¿verdad? Es un antipadre, le llamó el padre Andrés Esteban López, ¿verdad? En una de las sesiones del curso de angelología que les comenté. Entonces, realmente la palabra padre como tal sería impropia para referirse al demonio. De hecho, existe un texto, también un libro, ¿verdad? Que también voy a leer, ahí lo tengo, el documento, estoy leyendo otros tantos por acá, que se titula, me parece desagradable el título, pero así le pusieron, Padre nuestro que estás en el infierno, ¿no? Precisamente para referirse del demonio. Pero bueno, ese es otro asunto. El demonio, entonces, tiene una paternidad espiritual. Entendemos esta paternidad de una forma analógica, lo estamos expresando para comprender lo que se nos va a decir. El mismo modo, el mismo modo que él hace que las obras, del mismo modo que el que hace las obras de Dios acaba pareciéndose cada vez más a su Padre Dios, así también el que hace las obras de la iniquidad, de la maldad, de la injusticia, paulatinamente se va pareciendo más al demonio, ¿no? Más al demonio. El que comete pecado se parece pues a quien es el pecador por excelencia, por antonomasia, el demonio, el rebelde. En este sentido, sí que existe una paternidad espiritual del demonio. Y por eso, por ejemplo, vamos a encontrar un texto en la Biblia que hace referencia a esto que estamos diciendo, Hechos capítulo 13, versículo 10. Hechos capítulo 13, versículo 10, en donde el Espíritu Santo, por boca del apóstol San Pablo, le dice al mago Elimas lo siguiente. El mago Elimas, en otras traducciones va a aparecer como Bar Jesús, hijo de Jesús. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia,
¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Así tal cual aparece el texto. Entonces, el Espíritu Santo le llama a alguien hijo del diablo, ¿verdad? Hechos 13:10. Por eso también el apóstol San Juan va a decir en la primera carta del apóstol Juan, lo siguiente. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Le pertenece al diablo. El que peca es del diablo. Y dice el versículo 10 de ese mismo texto. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Por tanto, ¿qué son? Son hijos del diablo. Ser del diablo equivale aquí a ser hijo del diablo. En este sentido lo está tocando el tema el apóstol San Juan. San Juan. También hay otro texto del mismo apóstol Juan, capítulo 8, versículo 44, donde Jesús le dice lo siguiente. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio y no se han mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces el Señor, predicando, le dijo estas palabras a los que estaban ahí y como siempre, gente que no quiere escuchar a Jesús, no quiere escuchar a Jesús, sino que siempre están contrariándolo, siempre están llevando a la contraria. Pues vino Jesús y les dice esto, ¿verdad? Ustedes son de su padre el diablo, sois de vuestro padre el diablo, les dijo. Qué palabras más fuertes. También el texto de Mateo, Mateo 13:38. ¿Ah? Y el campo es el mundo, decía Jesús. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces sí cabe una paternidad espiritual del demonio. ¿En qué sentido se entiende esta paternidad? Lo ha explicado muy bien aquí el padre Fortea, ¿verdad? El que hace las obras del demonio, el que comete pecado, el que está pecando continuamente, paulatinamente se va pareciendo más a él. Entonces, en este sentido, tiene una paternidad espiritual. Me asemejo, así como un hijo se asemeja a su padre, tiene ciertas características que nos hacen, evidencian fácilmente que es hijo de este hombre, pues igual las características de la actitud, del comportamiento, las similitudes que existen entre uno y el otro, permiten decir pues que el que peca es hijo del diablo, ¿verdad? Se parece a su padre, el diablo, como Jesús aquí ya denunció. Entonces, este texto también es importante. Ya respondimos dos preguntas en una, ¿verdad? ¿Puede tener un hijo Satanás? Carnalmente, no. Espiritualmente, sí. Y muchos, en estos tiempos tienen muchos. Otra pregunta que se desprende acá es la siguiente. ¿El anticristo es el diablo? ¿El anticristo es el diablo? Vamos a ver qué nos dice el padre Fortea. Muchos, incluso clérigos, identifican la figura bíblica del anticristo con la del diablo. Y tal cosa es un error. Es un error. Ya vamos a responder por qué el diablo no es el anticristo. Ya, de todos modos, recuerden, les traigo a colación, que tenemos una lista de reproducción, son 3 videitos puntuales en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo. Les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción, donde hemos tocado desde la perspectiva bíblica y doctrinal algunos puntos sobre estas figuras del Apocalipsis, figuras que son un poco llamativas, el anticristo, la bestia y la gran ramera, ¿verdad? Tocamos esos 3 puntos. El anticristo, la bestia y la gran ramera. Ahí están explicados. Al que le interese el tema puede ver esos videos. Continuemos la respuesta. Continuemos con el desarrollo de la respuesta. ¿El anticristo es el diablo? Es un error decirlo. El anticristo es presentado en el Apocalipsis siempre como un hombre. Expresamente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, se dice que incluso el 666, el número del anticristo, es el número de un hombre.
Luego, si es de un hombre, entonces no es un espíritu. El anticristo no es el demonio, por tanto, sino un hombre que propague el odio, la guerra y el mal. Si es hombre, no es demonio. ¿Por qué? Porque el demonio como tal es espíritu puro, ya se lo dije. Mientras que el hombre es un ser integral, alma y cuerpo. Entonces, no puede ser el anticristo el diablo. Nerón, Napoleón, especialmente Hitler, son figura y bosquejo de lo que será el anticristo definitivo y perfecto. También nos aclara mucho la figura del anticristo su mismo nombre, anticristo. Es decir, se trata de la figura contraria a Cristo. Cristo era un hombre, el anticristo también tiene que ser un hombre. Cristo extendió la paz y la misericordia, el amor. El anticristo extenderá el odio, la guerra, la venganza. Ambos hicieron portentos en vida, ambos tendrán sus seguidores. Uno es una figura humilde que acaba crucificado, el otro será una figura soberbia y triunfante. El uno tiene un padre que es Dios, el otro tiene un padre, espiritualmente hablando, que es Satán, ¿verdad? Entonces, aquí también nos queda claridad en pocas palabras de esta pregunta. ¿El anticristo del diablo? No lo es. Son dos seres distintos y lo pueden ahondar el contenido en el desarrollo que hacemos en nuestros videos de Creo, Señor, Yo Creo. Otra pregunta relacionada. Ya dijimos, ¿el anticristo es el diablo? No. Ahora, ¿la bestia del Apocalipsis es el diablo? Vámonos por ahí. ¿La bestia del Apocalipsis es el diablo? No. El Apocalipsis distingue muy bien entre tres figuras: el anticristo, la bestia y el dragón o serpiente, ¿no? El anticristo es un hombre. La bestia, en cambio, es un poder político, una gran nación que lleva la guerra a los confines del mundo. Y el dragón, la serpiente, es el diablo. Las tres figuras están claras en el Apocalipsis. Véanse los videos que les estoy diciendo. Insisto, todos los versículos del Apocalipsis están escritos de acuerdo a esta distinción nítida. Y en ningún momento del libro hay conflictos ni ambigüedades entre estas tres figuras. Aunque en algún momento entre la figura de la bestia y del anticristo hay cierta identificación, pues el anticristo es la cabeza de la bestia. Eso va a quedar muy claro ahí en los videos que les comento, lo pueden profundizar. Aquí estoy dando respuestas para aclarar estas interrogantes. Entonces, el diablo no es el anticristo, el diablo no es la bestia del Apocalipsis. El dragón sí sería el diablo, ¿verdad? Ya netamente hablando, entendido bien la figura, aunque la figura como tal es más compleja en el libro del Apocalipsis. También se explican esos videos que les menciono. ¿Qué significa este número que hemos referido del anticristo, el 666? ¿Qué significa ese número? Todo el mundo da por supuesto que el 666 es el número o símbolo del diablo. Pero de este número que aparece en un solo versículo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, ahí es donde aparece el número, se dice que es el número de la bestia, pues es número de un hombre. Por tanto, no es el número del diablo, sino el número del anticristo. El 666 no es un número satánico, no es de Satanás, es del anticristo. Pero cuando estas cosas no se conocen, ahí vemos, sobre todo en los ámbitos de juveniles, donde se están acercando los jóvenes al satanismo, muchos se escriben, se dibujan, andan con este número diciendo que es el número del diablo. No es el número del diablo, es el número del anticristo. Vayan a leer primero la Biblia, estos jóvenes. Centenares de personas me han preguntado a lo largo de mi vida qué significa este número y a quién corresponde. Siempre les contesto que está muy claro. Cuando llegue el fin de los tiempos, se sabrá. Hasta ese momento se sabrá con claridad. Es un mensaje cifrado para reconocer al anticristo. Y hasta que no llegue, no tiene ningún sentido hacer especulaciones. En el libro del Apocalipsis se describió perfectamente a quién le pertenecía este número. A Nerón César, que en ese momento era un anticristo, porque perseguía a la iglesia de Cristo, a la iglesia que es cuerpo místico de nuestro Señor, un perseguidor, pero también entendido en este sentido profético
pues habla del anticristo que aparecerá al final de los tiempos. Pero hacer especulaciones de quién es, pues ahorita es gastar tiempo. En su momento se entenderá esto. Esta profecía es como algunas profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Profecías que resultaban completamente incomprensibles ante eventum, es decir, antes de que sucedieran las cosas. Por eso es que se esperaban distintos tipos de Mesías. Uno esperaba un Mesías político, otro un Mesías militar, etcétera. No, pero post-eventum, es decir, después de acontecido el evento, las cosas quedaron perfectamente claras e iluminadas. Y así supimos que el Mesías es Jesús, nuestro Señor. Pero el número se da como signo para reconocerle, de manera que cuando llegue, quedará claro el sentido de la profecía que se esconde tras este número del 666. Es interesante. Véanse los videitos que les recomiendo, ahí podrán ahondar este tema. Y termino esta serie de preguntas ahorita sobre el demonio con otra, ¿verdad? ¿Es el demonio un mero símbolo del mal o existe en la realidad? Tanto hemos dicho del demonio, pero hay gente que sigue diciendo que si se refiere a un ser espiritual o es algún tipo de símbolo, de simbología. Pues para los que han estado siguiendo todos estos videos, ya la respuesta es más que clara. Aquí el padre Fortea va a responder sarcásticamente y va a decir lo siguiente: efectivamente, el demonio es un mero símbolo. Nunca ha existido en la realidad, así como Saddam Hussein tampoco ha existido nunca, y se trata solo de un símbolo creado por la CIA para personificar el antiamericanismo. Así responde sarcásticamente, ¿verdad? Sí, sí, no existe el diablo, así como no existe Joe Biden ahorita, pues no existe el diablo tampoco. No, estamos viendo con los ojos pues que existe Joe Biden, que es el presidente de Estados Unidos. Pues así como sabemos que existe Joe Biden, pues así tenemos que tener claro que existe el demonio. Y para terminar de responder esa pregunta, quiero tocar unos numerales, 4 numeralitos, 4 o 5 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, prácticamente de los numerales finales, en los cuales se está explicando cada una de las 7 peticiones del Padre Nuestro, la oración del Señor, la oración dominical, en la que decimos, y líbranos del mal, y líbranos del mal. Entonces, tocando estos numerales, vamos a responder a esta pregunta, si el demonio es un mero símbolo del mal o existe en realidad. Numerales del 2850 al 2854. Y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. La última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. Recuerden que hay una famosa oración de nuestro Señor llamada también la oración sacerdotal, capítulo 17 de Juan. Pues la última petición del Padre Nuestro está contenida en esta oración sacerdotal de Jesús. Juan 17, específicamente versículo 15. No te pido, Padre, que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre que quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación, es decir, del plan de salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo, en comunión con los santos, en comunión con todos los santos. El bien de unos es el bien de todos, el mal de unos es el mal de todos. Yo soy parte del cuerpo místico de Cristo. Si yo peco, mi pecado no solo me afecta a mí personalmente, siempre tiene afectaciones mayores, afecta a otros. Es algo de lo que a veces no somos conscientes. Pues Jesús, al pedir que librara a estos del maligno por la comunión de los santos, está pidiendo por todos, que todos nosotros seamos liberados de la acción del maligno. Pues en esta petición, dice el numeral 2851, el mal no es una abstracción, no es como una idea, como una representación de algo, no.
sino que designa a una persona, a Satanás, un ser personal, el maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, viene del término diabolos en griego, es aquel que divide, que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. A él se refiere esta petición. Entendemos con claridad la petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, cuando la ponemos en el contexto y relación con la oración sacerdotal de Cristo de Juan capítulo 17. Guárdalos del maligno. Numeral 2852. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira, Juan 8:44. Satanás, el seductor del mundo entero, Apocalipsis 12:9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será librada del pecado y de la muerte, como lo pedimos en la plegaria eucarística 4 del misal romano. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, dice el apóstol Juan, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el poder del maligno. Eso lo dijo el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículos del 18 al 19. Y al respecto va a decir San Ambrosio de Milán: el Señor, que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también les otorgue y les guarda contra las astucias, les protege y les guarda contra las astucias del diablo, que los combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no les sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Romanos 8:31, ¿verdad? Qué bonitas estas palabras de San Ambrosio, me encantan, ¿verdad? Me encanta. Quien confía en Dios, no tema al demonio. El que confía en el Señor no tiene que tenerle ningún miedo al demonio. Numeral 2853. La victoria sobre el príncipe de este mundo, como le llama Juan 14:30, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo ha sido echado abajo. Juan 12, versículo 31, Apocalipsis 12, versículo 11. Él se lanza en persecución de la mujer, como dice Apocalipsis 12, versículo del 13 al 16, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia, del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción de la muerte, como se expresa en el dogma de la Concepción Inmaculada y la Asunción de la Santísima Madre de Dios, María siempre Virgen también. Entonces, el diablo, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, Apocalipsis 12:17. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará definitivamente del maligno. Numeral 2854. Al pedir entonces ser librados del maligno, que es un ser personal, lo dice claramente el catecismo, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor o instigador. Si se fijan, esta es la razón por qué la Iglesia, al rezar, aunque en el original griego, ¿verdad? Apotu ponerú, que dice líbranos del maligno, ¿verdad? La Iglesia en su oración litúrgica lo traduce líbranos del mal, el mal así en mayúscula, para englobar no solo al mal como sujeto personal, el demonio, sino también todos los males pasados, presentes y futuros, de los que el demonio es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humanidad, en la humildad de la fe,
la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades, Cristo nuestro Señor, como le llama Apocalipsis 1:18. El dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir, Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:4. Por eso es que la iglesia, cuando recitamos la oración dominical en la liturgia de la misa, de la Eucaristía, esta oración no la concluye inmediatamente, ¿verdad? Y líbranos del mal, amén. No, no la concluye con el amén, que cierra las oraciones cristianas. No la concluye con el amén. Ni siquiera con la doxología propia, con la alabanza propia del Padre Nuestro, en el Evangelio de Lucas, ¿no? Que es aquella, tuyo es el reino, el poder y la gloria. No, sino que introduce un exorcismo menor. La iglesia, una súplica, un ruego a Dios, la introduce entre el Padre Nuestro y la doxología final. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y esta súplica está insertada entre el Padre Nuestro y la doxología. Es lo que se llama embolismo en la liturgia. Está envuelta esta súplica por el Padre Nuestro y la doxología final. Por eso es que nunca se debe terminar el Padre Nuestro en la misa con el amén. No, este es un error que cometen los fieles, a veces hasta los sacerdotes, y peor, cuando es cantada la oración del Padre Nuestro, el coro comete y enseña este error de finalizar el Padre Nuestro con el amén cuando la iglesia no ha finalizado su oración, sigue suplicando, ¿verdad? Líbranos del mal, líbranos, Señor, de todos los males, etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya todos cerramos esta oración del Padre Nuestro con la doxología, ¿verdad? Con la doxología. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y ya después continúa la súplica de paz, ¿verdad? Para darnos la paz todo. Pero es algo que tenemos que tener presente, que en la liturgia está presente, que está muy bien significado. Esta es la razón de ello, pero que a veces por falta de formación los fieles no observan. Por eso nuestro otro canal, Misterio de Fe, está dedicado explícitamente a tocar todos estos contenidos de la Sagrada Liturgia para que dejemos de cometer ciertos abusos que aún a la fecha de hoy muchos siguen realizando. Muy bien, con esto damos por finalizada esta sesión de hoy, ¿verdad? Dando respuesta a esta pregunta, si el demonio es un mero símbolo del mal o existe en la realidad. La respuesta es sí, existe en la realidad. No es un mero símbolo del mal, es la causa de nuestros males, de muchos de nuestros males, no de todos, porque también el hombre tiene su parte en esto, pero sí es un ser personal y el catecismo lo tiene claro. Si algún sacerdote, diácono, obispo, incluso cardenal, como lo ha relatado el mismo padre Gabriel Amor, se atreve a decir que el diablo no existe, que es un mero símbolo, discúlpeme, pero dejó de ser católico en ese momento porque niega verdades de fe contenidas en el magisterio, en los concilios, cuarto concilio de Letrán, y expresado de forma muy clara en el catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo posterior al Concilio Vaticano II. No es cosa preconciliar, es cosa que hoy la Iglesia sigue predicando como fe viva y actual. Y ya lo ha repetido muchas veces el actual pontífice, el Papa Francisco. El demonio sí existe. Muy bien, les recuerdo suscribirse a este canal, Santo Debo Ser, activar la campana para recibir las notificaciones, ver nuestros otros dos canales y suscribirse a ellos también, Misterio de Fe, Creo Señor Yo Creo, seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, y recuerden que también pueden colaborar con nuestro canal a través de nuestra cuenta de PayPal. Están los enlaces en la descripción del video. Las personas que nos siguen en vivo a través de YouTube pueden participar en esta sección de preguntas y respuestas, dejándonos sus interrogantes en la caja de comentarios. Ahí nosotros vamos a darle respuestas, y quienes estén en vivo por Zoom pueden participar activando sus micrófonos. Les pido a nuestro hermano Osvaldo que por favor los active para que todos puedan libremente participar. Recuerden, si nos escriben en YouTube o participan en Zoom, por favor, decirnos su nombre y el país de procedencia para que pues vayamos conociendo de dónde nos ven, de dónde nos escuchan.
Me parece que se silenciaron los micrófonos para todos, Osvaldo. No sé si podemos checar eso. Que hay que activarlos. Y no sé si hay algún comentario ya en YouTube para que podamos pues darle lectura. Listo, ya están activados todos los micrófonos. Muchas gracias. Por el momento no tenemos ninguna pregunta en YouTube. Muy bien, bueno, espero que esté claro todo, ¿verdad? Aquí nuestra hermana Elizabeth está saludando. Buenas noches, dice. No sé si va a participar hermana Elizabeth. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Ay, buenas noches, es que no podía activar el sonido. Ah, perfecto. Qué bueno que ya se pudo. Le escuchamos. Ya. Pues precisamente con lo que cerró, hermano, yo creo que quien nos diga que el demonio no existe, pues no es ni siquiera un católico, un creyente, no le podemos llamar que es alguien de fe, puesto que desde el Génesis lo tenemos, ¿no? Como existe el bien, tiene que tener su contraparte y ahí nos explica bien, y usted nos ha explicado desde hace ya más de un año cómo es que se llegó a la conclusión del demonio. Finalmente, pues es un ángel caído y ahorita lo estamos viendo en los cursos de los miércoles, que ya vamos en el sexto miércoles, ¿no? Del curso de angelología. Y realmente es triste que, que incluso los sacerdotes nos digan eso, que me he seguido topando con sacerdotes en diferentes parroquias que nos quieren llevar a seguir creyendo, o más bien a una nueva, ay, ¿cómo se le podrá decir? Corriente, ideología que nos quieran llevar porque Jesús es el amigo, porque Jesús es bueno, porque nuestro Señor, pues sí, yo sé que es nuestro Señor, que es misericordioso, que es todo amor, pero pues es que las cosas que nosotros hacemos aquí, que no son buenas ni agradables ante sus ojos y del Padre, pues finalmente tienen una consecuencia, ¿no? Para nosotros en este plan, y vamos a llegar a un lugar, si Él quiere, y nos arrepentimos a tiempo, pues vamos a llegar a un lugar pues a limpiarnos para poder llegar a donde todos deseamos estar. Pero ahí quienes insisten con que no, con que tú crees en que Jesús es amor y no existe nada más, y ya con eso tú puedes ir a hacer lo que sea y te arrepientes y de todo corazón ya estás en sus brazos y shalala. Pues Sí. caramba, qué mal estamos, ¿no? Y ya es triste porque, y más en este mes que acabamos de pasar por unas situaciones, digo, lo que llaman el Halloween y todo lo que hacen en esas noches, que es tan triste que no sé si haya gente que lo perciba. A mí me tocó percibirlo, yo tuve una noche fatal, lo que fue 30 y 31 de octubre, en la que dije, bueno, Señor, si me permites estar o tú quieres que yo esté despierta a estas horas y con tanta incomodidad, pues me pongo a Ahora, buscarle, ¿no? Me puse a orar, pero sobre todo me puse a buscar en internet, pues la manera de hacer reparación, y estuve, aunque sea por medio de internet, a hacer reparación, e hice la coronilla de la Divina Misericordia, y pues se le ofrece porque uno que se da, que sabe tantas cosas que se hacen en la noche, en esas horas, esas fechas en todo el mundo, y que realmente, pues no sé si es porque ya he estado tan acercada y que me ha tocado tener ahí sensaciones o pasar por situaciones que sí, o sea, caramba, no le puedo decir porque sí sería así como medio fuerte, pero que sé que existe, porque toparse con el enemigo tan de cerca, tan de frente, es muy feo, es muy así es. fuerte, y si uno mismo no está preparado espiritualmente, pues ahora sí, como decimos en México, nos cargó el payaso. Sí. No, en este caso es el enemigo. Es muy, muy, muy fuerte esto y hay que saberlo, hay que saber y de verdad decir que sí existe y poder informarnos acerca de él, porque hay que saber de lo malo para poder estar, aunque sea un poquito preparados para ello, porque si no lo estamos, podemos hacer o meternos en situaciones lamentables para uno mismo y para toda nuestra familia o nuestro entorno incluso. Así es. Yo creo que se ha puesto muy de moda el negar la existencia del demonio, ¿verdad? Y reafirmar
como usted expresaba, de parte de muchos, no, Dios es tan bueno, Dios es misericordioso, que no, ¿cómo va a existir el diablo? ¿Cómo va a existir el infierno? No, ya lo decíamos, Jesús se manifestó para destruir las obras del demonio. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esto lo tenemos que tener siempre claro. Y se ha puesto de moda, yo diría por conveniencia. Si no existe el diablo, no existe el infierno, entonces no todo es pecado o no existe el pecado. Viva la pepa, ¿verdad? Hago lo que quiero porque al final de cuentas no me voy a condenar. Entonces me es más conveniente pensar de esa manera, que el demonio no existe, que el infierno no existe, para llevarle la vida como se me dé la gana. Es la moda de este tiempo. Una total rebeldía contra Dios, contra su santa voluntad. Y lo doloroso es cuando encontramos personas de iglesia que deberían guiar a sus fieles hacia una certeza de la existencia de Dios y del mal para saber cómo actuar, cómo vivir, cómo defenderse, etcétera. Los encontramos con discursos tan contrarios a la doctrina de la fe. No, no, si el diablo no existe. Ya escuchamos lamentablemente del superior general de los jesuitas en su momento decir que el diablo no existía y que luego de la llamada de atención que se le hizo y de las quejas de muchos obispos, sacerdotes y todo en las redes, pues se tuvo que retractar. Y siendo él un superior de una comunidad religiosa tan importante como lo ha sido la Compañía de Jesús. Entonces hay que tener cuidado. Yo les recomiendo formarse bien. Por ejemplo, aquí tengo varias obras en mis manos. Por ejemplo, este de Fray Benigno se titula El diablo existe, yo lo encontré. Otra obra, aquí está, El diablo existe y actúa, de J. Francisco Martínez García. También es otra obra que está por acá. En la obra del padre Gabriel Amor, narraciones de un exorcista. Él cuenta estas cosas donde se ha encontrado con obispos, sacerdotes que no creen en el demonio. En este otro texto que estoy leyendo de él, es un libro que acabo de adquirir recientemente, Padre Amor, la victoria de Dios contra el diablo, ¿verdad? Gabriele Amor con Elisabetta Fessi, también narra estas situaciones que se encontró en su momento a lo largo de su vida. Entonces, yo creo que quien niega al diablo lo hace más por conveniencia, ¿verdad? Creo, no siempre será el caso, pero sí a muchos les parece más conveniente que el diablo no exista para poder darse el lujo de vivir la vida como ellos quieran, bajo sus propias reglas, bajo sus propios caprichos, y ya con eso, actuando como actuaba el demonio, ¿verdad? No tienes que obedecer a nadie, es uno de los principios del satanismo. No tienes que obedecer a nadie, haz lo que se te dé la gana, tú eres el Dios de ti mismo. Qué terrible, qué terrible. Y mucha gente vive así, ¿verdad? Pues muchas gracias, hermana Elizabeth, por su participación. Muy bien. No sé si alguien más quiera participar o hay algún comentario ya en YouTube. No, no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, le mandan saludos Andrea Garro de Costa Rica y María de los Ángeles Flores, igual unos saludos. Carmen Dávila le manda bendiciones. Y en la parte de los comentarios que tenemos en Zoom, hacen mención de que algunos libros que mencionó las había compartido por Google Drive y bueno, que ayudan bastante a la información. Muy bien. Sí, ¿verdad? Muchos saludos a las personas que desde el YouTube también están participando, están conectados en vivo. Saludos hasta Costa Rica, otros hermanos son de aquí de México, pues que Dios les bendiga a ustedes también. Y siempre compartan, ¿verdad? Estos temas una vez que ya el video esté editado en su forma final, pues entonces se cuelga en el canal, y ahí ustedes tomen el enlace para compartirlos a sus grupos, a sus familiares. Son cosas que a veces no tenemos presentes y que se convierten en una obra de caridad de parte nuestra cuando las transmitimos. Recuerden que es obra de caridad, una de las obras de caridad espirituales en la iglesia, enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca, porque tal vez anda más de alguno ahí con un pensamiento errado en estas cosas, pues les podemos ayudar con una formación netamente católica, ¿verdad? Netamente católica. Recuerden siempre revisar las descripciones de los programas porque allí les pongo algún enlace, algún material que les puede ayudar. No sé si alguien más en Zoom quiere comentar algo, participar. Le damos el chance, todavía tenemos unos minutitos.
Hoy están como más calladitos. Solo Elizabeth, que hoy sí vino activa, ¿verdad? Vino con todo el poder, como decimos. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto cuando participan, porque esta es la parte de la retroalimentación, donde tanto ustedes ayudan a sus compañeros como me ayudan a mí también. Lo voy conociendo mejor, voy comprendiendo mejor sus inquietudes y puedo preparar mejor los temas para orientarlos por el camino que pueda, que satisfaga mejor sus inquietudes. Muy bien. Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos a terminar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Padre Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, queremos darte las gracias por habernos permitido continuar nuestra formación, por habernos permitido llegar hasta este punto, Señor. Que las luces de tu Santo Espíritu nunca nos falten y nos ayuden a ir comprendiendo mejor las verdades que en nuestra fe católica profesamos y que han sido divinamente reveladas por ti. Que nunca neguemos, Señor, ni una sola coma de lo que tú nos has revelado. Que lo abracemos todo con fe firme y que en nuestra vida reflejemos aquello que creemos. Que nuestra Madre nos asista en esto y los santos y los ángeles nos auxilien obteniendo de ti las gracias que necesitamos para este propósito. Te lo pedimos a ti que y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genetrix, nostra deprecationes ne despicia sine necessitatibus, sed a periculis punti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insides diaboli esto presidium, impere dili Deus supplices te precamur. Tuque, prince milice celestis, Satana aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos.